Hola, un nuevo podcast con Yello. La teología de la liberación es una teología que empezó en los años 40, 30, 40, donde la iglesia empezaba a tener un auge de cambio. Se avisoraban diferentes maneras de pensar y del pensamiento teológico. Ese pensamiento teológico y práctico, la iglesia se estaba sentando a pensar o a repensarlo para darle una nueva manera de ver las circunstancias y la forma en con que la vorágine de la humanidad y la posmodernidad nos dejó un gran vacío con preguntas sin responder, donde la iglesia tuvo que cambiar y debió cambiar ciertos aspectos. Y la iglesia también hace parte del mundo. Y el mundo avisoraba de que el comunismo, el marxismo y la URSS, la Unión Soviética, tenía su auge más grande y su momento cumbre en los años 40 y 50. Estaba en su mayor esplendor. Las ideas marxistas, leninistas y estalinistas empezaron a permear todo Occidente y a todo Oriente, tanto así que llegaron a la iglesia. Y empezó el movimiento desde Latinoamérica, un movimiento donde algunos sacerdotes desde sus púlpitos empezaron a interpretar la práctica del evangelio y a mezclarla y a interpretarla con el marxismo. El estalinismo y también el leninismo. Todas estas fuentes filosóficas, políticas, que vienen de Federico Engels, que a su vez viene de Hegel, donde sus raíces son completamente ateas, donde sus raíces son completamente anticristianas, donde sus raíces son completamente subversivas. Entonces, desde Latinoamérica, empezando con, se le adjudica a él, no es que propiamente él lo haya iniciado, sino que empezó un movimiento con Gustavo Gutiérrez desde el Perú y se fue propagando por toda Latinoamérica. Y le colocaron un nombre a esa teología, a esa nueva manera de ver los evangelios, que se llamaba la teología del pueblo o la teología que libera. Y quedó como teología de la liberación. ¿Pero liberación de qué? Liberación de unas cadenas opresoras, liberación de unas cadenas que estaban en su auge del capitalismo, en su manera más frecuente y más áuspida, en su auge mayoritariamente
capitalista. Entonces algunos sacerdotes y obispos, con sus sentimientos políticos, fueron mezclando el evangelio y la teología con estas ideas y fueron permeando y se fue popularizando este pensamiento. Un pensamiento que nos llevó a decir que su auge y su pilar fundamental y sus ideas filosóficas son el marxismo. Es decir, la lucha de clases. Y empezamos a tener, y aquí es donde empezamos a tener el tema como tal en todo este contexto, para entrar. Su corriente, como ya lo habíamos dicho, es una corriente marxista. Y su manera de interpretarse es la praxis y el análisis marxista y materialista del marxismo. Que todos los eventos que han pasado en la Biblia no fueron más sino la opresión de los poderosos, donde Dios se revela y se manifiesta en los humildes y en los oprimidos y libera a su pueblo, por ejemplo en Israel. Donde Dios al oprimido, al que está por debajo, al que está bajo el yugo opresor de la economía reinante en el momento, a ese se le revela y a ese lo libera de su yugo. Esas opresiones que dice la teología de la liberación, que tiene una praxis y una ortopraxis materialista, porque solamente lo ve desde el punto de vista económico, donde el poderoso imperó y Dios pasa su mano poderosa y libera al oprimido, no condice con lo que realmente es la interpretación correcta de la Biblia, donde Dios no actúa como un liberador de clases oprimidas, sino que es un liberador del pueblo de Dios, del pueblo de Él, de la niña de sus ojos que es Israel. No por ser oprimidos económicamente, sino que porque son sus hijos, porque Dios los ama. Ahí encontramos el primer error de la teología de la liberación. Nos hacen ver a Cristo como un símbolo de la humanidad oprimida que Él va a rescatar, de la opresión, y entonces lo hacen ver no como el verdadero Hijo de Dios encarnado, el Verbo divino, sino como aquel que creció bajo un pueblo oprimido por los romanos y por los sacerdotes y escribas y la rama poderosa, entre comillas, de la época, la rama poderosa eclesial de la época. Esa rama oprimida, Dios manda a su Hijo, que en realidad fue un hombre que quiso liberar a su pueblo de todas estas opresiones del pueblo del Imperio Romano y también de los judíos de la época. Cosa que ya sabemos que no es así. Que Dios
encarnó a su Hijo, y es más, engendró, el término correcto es engendrar, porque ya existía desde antes. Él es engendrado, no creado, y de la misma naturaleza del Padre, como dice nuestro credo. Entonces, cuando yo veo, y cuando tú ves, y cuando todos vemos, y vemos, sí, la Biblia dice esto. Entonces, muchos fieles se engañan, y se engañaron en la época y se siguen engañando. Y esa teología se popularizó mucho. Y el final de la teología con Cristo, negando prácticamente casi todos los dogmas, es que muere por defender a los pobres y a los oprimidos. No muere para la redención del mundo, ni para rescatarnos del pecado, ni el mundo, ni el demonio. Cosa que está completamente contraria a la doctrina de la Iglesia. Y nos dicen cosas como, por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces no fue así. Eso tiene una significación, porque hacen un análisis que es el análisis histórico crítico, que es bueno, agradable, y la Iglesia, por medio del Papa Benedicto XVI, nunca negó su eficacia y su buena manera de proceder este método. Pero cuando se sesga, cuando la historia es sesgada por el marxismo, el método histórico crítico en esta instancia no puede servir. Se critica la historia y se critica el momento, pero desde una manera anacrónica. Es decir, yo juzgo esa época con los ojos de hoy, cosa que está completamente errada. Dicen que la multiplicación de los panes y los peces, malinterpretando los evangelios, no fue un acto portentoso de la providencia de Dios ni el poder de Dios, sino que es una simbología del compartir. Otra cosa que dice la teología de la liberación es que Jesús no caminó por encima de las aguas, sino que es un simbolismo de que Jesús camina sobre el mal, camina sobre la maldad del ser humano, que está por encima del bien y del mal, cosa que es contraria a lo que ya conocemos en el catecismo de la Iglesia Católica, donde en innumerables ocasiones nos hablan de la parte divina de Jesús, la naturaleza de Jesús, y todo esto de la unión hipostática y todo lo referente a la cristología se niega en esta teología de la liberación. La Iglesia, en esta teología, es hasta casi presionada de una manera casi irrespetuosa, diciéndole a la Iglesia cómo tiene que pensar y cómo tiene que actuar, cuando la Iglesia por más de 2000 años ha sabido cómo actuar y cómo interpretar los signos de los tiempos, como lo dice nuestro Señor en Mateo 24 y 25. Ustedes no saben discernir los signos de los tiempos, nos dice. Pues Dios le dio la gracia por medio de Pedro, esa gracia de discernir los signos de los tiempos y saber administrar la gracia que Dios le dio a la Iglesia en la época que lo necesita. Entonces, ¿qué le dice a la Iglesia cómo tiene que actuar? Tiene que actuar ante los oprimidos, ante los de bajos recursos económicos. Que la Iglesia en innumerables ocasiones, todos los santos, muchos santos, por decir todos, han ayudado a los pobres, los han ayudado. Hay innumerables bancos de alimento, ancianatos, hospitales, colegios, universidades, infinidades de lugares donde la Iglesia aplica la caridad. Pero para estos teólogos de la liberación, para estos sacerdotes, obispos y hasta laicos
teólogos de la liberación, no es suficiente. Dice que la iglesia tiene que dejar los estamentos de poder e ir taladrando la jerarquía y hacer de que esa jerarquía no se vuelva en el sentido del que manda, sino en el sentido del servicio. Muy buena frase, y es verdad, pero ellos hacen la interpretación de una manera sesgada, es decir, como si el sacerdote y el obispo fuera el poderoso y el laico fuera el oprimido. ¿Ven? Entonces, si la iglesia no hace eso, colabora a los estamentos de poder. Las tres virtudes teologales para la teología de la liberación: la fe es la fidelidad hacia el futuro, la esperanza es la forma donde vamos a cambiar esta iglesia, y la caridad se basa en el asistencialismo a los pobres. No darle dignidad, sino ayudarlos por ayudar. Eso es lo que hace la teología de la liberación. Los sacramentos para la teología de la liberación son celebraciones del pueblo que hacen que se liberen de ciertas cosas espirituales, pero son símbolos exteriores solamente. No es nada interior ni nada sobrenatural, sino que son simbolizaciones de la liberación de algo. Y la escatología para la teología de la liberación es el estilo que ellos no hablan de segunda venida de Cristo, sino que es la acomodación de la iglesia ante la sociedad actual y la reevaluación de todo lo que la iglesia ha enseñado durante más de 2000 años. Hay que reevaluarlo, porque supuestamente para estos teólogos de la liberación eso hoy ya no dice nada. Lo que hace todo este resumen de lo que dice el sacramento y todo eso es una iglesia subversiva. Ya tenemos bastantes casos, por ejemplo, Camilo Torres, Gustavo Gutiérrez, y donde muchos monjas religiosas, sacerdotes y obispos estuvieron en guerras, estuvieron en subversiones, en grupos donde estaban en contra del Estado. Y lamentablemente en algunos países hasta han creado grupos terroristas. Juan Pablo II, en 1984, cuando vio que todo esto se nos estaba saliendo de las manos como iglesia, lanzó un comunicado. No lanzó una condena para la teología de la liberación. La teología de la liberación no está condenada como tal. Pero Juan Pablo II, en 1984 y en 1986, colocó unas instrucciones y un llamado de atención a los teólogos laicos, a los teólogos sacerdotes, a los teólogos obispos, de los peligros inminentes y las distorsiones que tenían y los peligros que tienen esta teología. Ciertamente no está condenada, pero tiene advertencias al pueblo de Dios de que esta teología es muy dañina para la fe del pueblo de Dios. En resumen y en síntesis, para ir cerrando este podcast,
Para ir cerrando y ir haciendo una síntesis y el resumen final de esto es: la teología de la liberación principal y fundamental es la lucha de clases en la Biblia y en los evangelios. El marxismo puesto al servicio de la teología, o la teología puesta al servicio del marxismo. Niega los dogmas principales de la fe cristiana, niega sacramentos y promueve la subversión en los fieles. Por eso vemos casos en algunas ciudades o en algunos países donde los obispos y sacerdotes son colaboradores o ayudadores de pensamientos de izquierda socialista. Ya ustedes ahora pueden entender por qué hay sacerdotes o obispos que tienen tendencia a apoyar a regímenes totalitaristas, socialistas y dictadores. Ahora, pasaré en este corto resumen, porque la teología de la liberación es un poco más larga, a dar nombres de teólogos de la liberación, algunos ya retirados de su ministerio, lamentablemente sacerdotal, o algunos laicos también, que lamentablemente han surgido y han sucumbido ante esta proliferación de mala doctrina. En primera instancia tenemos a Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Claude Dix-Goff, John Sobrino, Pablo Richard, Hugo Hams, Juan Lo II, José Conbilín, Pedro Casalgas, Lucio Gerals, Richard Slug, Franz Joseph, Juan José Tamayo, Pedro Escazábal, por decir los más importantes. Espero que les haya gustado, que hayan entendido qué es la teología de la liberación, por qué es tan peligrosa para el pueblo de Dios. Por último, dejaré esto y diré que el marxismo está condenado por la Iglesia. Está condenado por la Iglesia, por su santidad el Papa Pío VI. Pío XI. Perdón, es Pío XI. El marxismo tiene sus graves problemas antievangélicos, igual que el socialismo que también está condenado por la Iglesia, igual que el capitalismo salvaje, que también está condenado por la Iglesia. Y entonces dirán, ¿cuál entonces es el pensamiento político de la Iglesia? ¿Cuál es? Para eso existió algo que después iremos a hablar, la doctrina social de la Iglesia. Un abrazo. Espero que les haya servido de algo. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.